Hola, ¿cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? Mis invitados, los directivos del ISPO, a los cuales les asignaron la misión de hacer show para salvar a la líder de la banda delincuencial, María Paula Romo. Señores afiliados y jubilados del ISPO, los directivos demuestran su poca capacidad intelectual por convertirse en títeres de Romo. Asusta tanta mediocridad, me pregunto, ¿cómo esa calaña está administrando los recursos del ISPOL? No saben ni entienden nada de nada, no saben ni en dónde están parados. Textual, están perdidos como gaviotas en Bolivia. Como su cabecilla, María Paula Romo. Afiliados y pensionados, les voy a indicar textual lo que sucede con el ISPOL y sus inversiones, para que no les mientan ni les engañen. El dinero que llega al Estado, o sea, el dinero que pide prestado el gobierno de Lenín Moreno, llega de dos maneras: de préstamos de bancos internacionales, y ahora los ecuatorianos nos enteramos que de dineros prestados de los afiliados del ISPOL, o sea, de la Policía Nacional. A esta actividad se la llama inversiones. Inversiones que deben cobrar sus intereses en determinado tiempo, como toda inversión. Es decir, los bancos internacionales y el ISPOL prestan su plata a cambio de intereses. Pero para garantizar estos pagos, el Estado entrega bonos, entrega papelitos, para que los cobren ustedes luego. Aquí es donde está el problema y deben prestar mucha atención, afiliados y jubilados del ISPOL. Si el gobierno del Ecuador, por medio del ministro Richard Martínez, les entrega a cambio de su dinero que prestaron por el ISPOL bonos, o sea, papelitos, deben pagar intereses porque es inversión. Literal, eso genera ingresos, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué el Estado nunca les paga intereses al ISPOL de su inversión? ¿Por qué los directivos del ISPOL no le exigen al Estado que les devuelva por lo menos los intereses de su dinero? Ya que capital, nada. La respuesta es sencilla, porque quien maneja el ISPOL es María Paula Romo, o sea, el gobierno. El ministro Richard Martínez, cuando llegue la hora de pagar al ISPOL, como siempre lo ha hecho, renegocia la deuda, o sea, sigue dando papelitos y sin intereses, y peor aún, sin su capital. El dinero que prestaron todos los afiliados del ISPOL brilla por su ausencia. ¿Quién es el moroso? ¿Quién es el que no paga ni su capital ni sus intereses? Richard Martínez, el gobierno, que son malos pagadores a los jubilados y afiliados, que le prestaron su plata a cambio de intereses. Pero cuando fuimos a cuarentena, ¿recuerdan, ecuatorianos? ¿Recuerdan qué hizo el mago de Richard Martínez? Pagó la deuda externa y nos dejó sin dinero en plena emergencia. Ecuador, la deuda externa son la deuda a los bancos internacionales. Los bancos internacionales desembolsan dinero y prestan al Ecuador, igual a cambio de bonos. La diferencia es que eso sí pagan a tiempo y por adelantado muchas veces, aunque estemos en emergencia. Les explicaré de otra manera. Y como para muestra, un botón. ¿Recuerdan el pago de $326 millones hecho por Richard Martínez en abril del 2020, cuando estábamos todos metidos en casa por el COVID? ¿Recuerdan cómo ocultaron a los tenedores de la deuda? ¿Recuerdan cómo Martínez pagó los bonos en pandemia? ¿Recuerdan? Lo hicieron en plena crisis, en plena muerte de los ecuatorianos, en pleno COVID-19. Señores del ISPOL, aportadores, jubilados y afiliados, pagaron $326 millones. A los gringos de ojos azules les pagan, pero a los ecuatorianos pensionistas del ISPOL no. A los bancos internacionales les pagan puntualmente y por adelantado los intereses, pero al ISPOL no. Aclaro, les vuelvo a recordar, como María Paula Romo es quien controla el ISPOL y es gobierno, y maneja como títeres a los directivos para armar cortinas de humo, no pagan ni los intereses y les dan más bonos y papelitos y jamás recuperarán ni intereses, peor dinero invertido. Por eso, muy claro lo dijo Jorge Cherres, que le llamó Richard Martínez a amenazar que si no acepta recibir papeles le armarán un show. Y aquí estamos.
los pájaros disparando a las escopetas. Esta es la verdad. No pagan al ISPOL, pero a los bancos internacionales les pagan por adelantado. Ahora hacen un escándalo porque los directivos del ISPOL, a verse en aprietos de que el Estado no le paga ni un centavo, y vienen años de años recibiendo papelitos y más papelitos, negociaron estos bonos a un banco internacional, a un banco de ojos azules, para que le den cobrando al Estado ecuatoriano, que a ellos sí les pagan. Como no quiso Jorge Cherres, el de IFCORM, recibir más papelitos y decidió garantizar los intereses y el dinero del ISPOL, o sea, no se prestó al show de Martínez. Ahora se inventaron el escándalo del siglo. Pensionistas y jubilados del ISPOL. No hay fraude, no hay estafa, al contrario. Desde que intervino Jorge Cherres han recibido 80 millones de dólares, lo que antes nunca recibieron nada. Esa es la verdad y las estadísticas, las cifras, los números no mienten, son exactos. Esta es la verdad. No permitan que les engañen ni les mienten. Literal. ¿Tú, afiliado y jubilado del ISPOL, de qué lado estás? Yo estoy del lado de la verdad. Que estén bien.